¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué me maldijo a mí la ley? ¿Porque la ley era mala? No, porque yo era malo. Porque yo infringí, porque yo quebranté la ley tenía derecho a castigarme. Lo que está diciendo Gálatas 3 y el versículo 13 es que Cristo me redimió de la maldición de la ley porque yo soy pecador, he quebrantado la ley. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Dice, hecho, ¿qué cosa? Hecho por nosotros maldición. ¿Qué tomó Jesús sobre sí mismo? La maldición de la ley para que yo, que soy el pecador, no tuviera que tomar sobre mí mismo la maldición de la ley. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 53. Isaías, el capítulo 53. Una de las profecías mesiánicas más hermosas que encontramos en la Sagrada Escritura. Isaías, el capítulo 53. Y vamos a leer algunos versículos que encontramos en esta maravillosa profecía, escrita más o menos 700 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4, hablando del Mesías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, escuchen esto, le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios y abatido. ¿Quién hirió a Jesús? Dios lo hirió. ¿Quién azotó a Jesús? Dios lo azotó, dice aquí. Versículo 5. Mas Él herido fue ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahora escuchen esto, mas Jehová cargó en Él el pecado ¿de quiénes? El pecado de todos nosotros. ¿Por qué sufrió Jesús el castigo o el pago del Señor justicia? No por Señor pecado, perdón. ¿Por qué razón? No porque sirvió al Señor pecado, sino porque Él estaba pagando lo que yo merecía pagar. La muerte y el castigo por causa del pecado. Ahora, todos nosotros sabemos en cuanto a las plagas del libro de Apocalipsis. ¿Han oído hablar de las plagas del libro de Apocalipsis? Esas plagas se derraman ¿de dónde? ¿Qué es lo que contiene esas plagas? Contiene la ira de Dios, pero ¿a dónde están las plagas? ¿A dónde están contenidas las plagas? Vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 1. Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 1. Dice aquí, vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada, ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Qué es lo que contiene las 7 plagas postreras? La ira de Dios. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 16:1. Dice allí, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas. ¿A dónde está la ira de Dios? ¿Está en qué? Muy importante esto, está en copas. Dice, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Ahora yo pregunto, ¿cuántos seres humanos al final de la historia van o habrán sido pecadores en algún momento u otro? ¿Cuántos seres humanos? Todos. Sin embargo, la Biblia dice que al final de la historia van a estar viviendo en esta tierra un grupo que se conocen como justos y otro grupo que se conocen como pecadores. Ahora, ¿sobre quiénes van a caer las plagas? Las plagas van a caer sobre los pecadores. ¿Y qué va a pasar con los justos? Los justos van a ser protegidos ¿por quién? Por Dios. Pero mi pregunta es, si todos fueron pecadores, ¿por qué se derraman las copas de la ira de Dios, que la Biblia dice que los impíos tienen que beber? ¿Por qué se derrama sobre esos pecadores y no se derraman las copas para que las beban aquellos que se conocen como justos? ¿Están entendiendo mi pregunta? ¿Por qué solamente sobre un grupo si todos los seres humanos pecaron? Para entender la respuesta a esa pregunta,
necesitamos regresar a la experiencia de Jesús. Vuelvan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Mateo, el capítulo 26, y vamos a leer el versículo 38. Mateo 26 y el versículo 27, y el versículo 38. Dice allí, en Mateo 26, y el versículo 38 lo siguiente. Es el capítulo 26. Entonces Jesús les dice: mi alma muy triste, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo estaba Jesús? Triste, aún hasta la muerte. Y nos preguntamos por qué razón es que Jesús estaba triste aún hasta la muerte. No solamente dice la Biblia que estaba triste aún hasta la muerte, sino que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, si leen Lucas el capítulo 22 y el versículo 44, que el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní agonizaba en oración ante su Padre y dice que sudaba gotas como de ¿qué? Gotas de sangre. Ahora yo pregunto, ¿cuánta angustia necesita tener una persona para sudar no sudor, sino sangre? ¿Qué es lo que llevó al Señor Jesucristo a sudar sangre en vez de sudar sudor común y corriente? No era porque Jesús estaba sufriendo aflicción física. Había algo más profundo que estaba sucediendo aquí. Vayan conmigo otra vez a Mateo el capítulo 26 y vamos a notar la oración del Señor Jesucristo. Y esta oración la elevó 3 veces. Mateo 26 y el versículo 39. Dice allí, en el huerto del Getsemaní está Jesús, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ahora escuchen bien: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Empero no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué oró Jesús? Que pasara ¿qué? La copa. Ahora, ¿qué debía hacer Jesús con esa copa? Noten lo que sigue diciendo en el versículo 42. Dice: otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, ahora escuchen bien, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué tenía que hacer Jesús con lo que estaba en la copa? Tenía que beber lo que estaba en la copa. Ahora nos dice el versículo 44 que oró por tercera vez. Dice: y dejándolos, fuese de nuevo y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Qué es lo que contenía la copa que tenía que beber nuestro Señor Jesucristo? Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11. San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11. Nos tiene la respuesta en cuanto a quién le dio la copa a Jesús y qué tenía esa copa. Dice en Juan 18 y el versículo 11: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa, ¿que quién? La copa que el Padre me ha dado, no la tengo que beber. ¿Quién le dio la copa a Jesús? Su propio Padre le dio la copa que tenía en su mano. ¿Y qué es lo que contenía esa copa? La copa, como dice Apocalipsis, contenía ¿qué? La ira de Dios. ¿Merecía Jesús la ira de Dios? No, porque Jesús sirvió al patrón justicia, no sirvió al patrón pecado. Y sin embargo la Biblia dice que el Padre llenó la copa con su ira, le dio la copa a Jesús y el Señor Jesucristo tuvo que ¿qué? Tuvo que beber la copa. Y me pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo bebió la copa?